Hello, my name is Nabil Ansari and I teach Spanish in the Center of Spanish, Portuguese, Italian and Latin American Studies in Jawaharlal Nehru University, New Delhi. We are in the paper entitled Spanish Language 2 Advanced. En esta unidad vas a aprender a expresar opiniones sobre distintos asuntos polémicos. Vas a saber cómo expresar acuerdo o desacuerdo con lo dicho anteriormente y cómo hacer una contestación o valoración de la realidad. ¿Cómo se expresa su opinión de un artículo de prensa? La mayoría de veces es a través de los comentarios si es una publicación en línea, o por WhatsApp, o en las redes sociales, o en los podcasts. En este módulo vamos a ver algunos textos que exigen que formemos opiniones, como los artículos de prensa, un memorando, un informe y un debate. A continuación, vamos a ver un reportaje. ¿De qué se trata? Contesta a las preguntas en el e-text tras leer y escucharlo. Un artículo de prensa. La telebasura devora a los niños. Lunes 26 de noviembre de 2007. Viernes 23 de noviembre, 2 horas. Horario de protección infantil. Quiero que sepas que pienso en ti cuando me lo hago con mi mujer. El que habla es Peter Griffin, protagonista de la serie de dibujos animados, Padre de Familia, emitada a diario por La Sexta. Otra. A las mujeres hay que darles cañas. Un rápido zapeo por los canales de televisión revelan esta y muchas otras perlas a las que los niños se exponen cada día. Programas de cotilleo, telenovelas, series para adultos, formatos de telerrealidad, tertulias, etc. Los contenidos infantiles son prácticamente invisibles en las pantallas españolas y los niños terminan por consumir formatos para los adultos. Un niño de entre 4 y 12 años ve una media de 140 minutos de televisión a diario, según la empresa de medición de audiencias Sofres. Son 20 minutos menos que en 1995. Los operadores no producen prácticamente programas para niños y ante la ausencia de contenidos infantiles, su dieta televisiva es la misma que la de los adultos. Deportes, culebrones y sobre todo teleseries de horario nocturno son sus favoritos. Parejas peleándose, infidelidades, pruebas de ADN para ver la paternidad. Es una locura. Los niños se enfrentan a contenidos inadecuados que pueden influir negativamente en su desarrollo, sostiene Arturo Canalda, defensor del menor de la Comunidad de Madrid. Para muchos, la solución a los desmanes de las cadenas está en la creación de un consejo audiovisual de ámbito estatal. Núñez En Cabo recuerda que el Consejo de Europa
ha instado a España, el único país de la Unión Europea que carece de una autoridad independiente a su creación, a cual también reclama un organismo que imponga sanciones estrictas a las cadenas que incumplan la normativa. Un consejo al que pertenezcan también organizaciones sociales y de consumidores y con capacidad de multar. Canalda se decanta por obligar a las cadenas a cumplir la normativa y que se aplicasen las multas. Pero hasta ahora a las cadenas les resulta más rentable pagar las multas que cumplir la ley. Siempre vemos que después de un artículo de prensa hay espacio abajo para los comentarios. En estos comentarios, los lectores normalmente expresan su acuerdo o desacuerdo con lo dicho. A continuación, te damos herramientas o expresiones para expresar tu acuerdo con lo dicho. Yo también opino que, sí, es cierto lo que dice. Pienso de la misma forma. Tienes razón. Es exactamente lo que pienso. A mí también me parece que. Comparto tu opinión. Estoy de acuerdo con. Yo también opino que. Yo también creo que. Se emplea estas herramientas para mostrar el desacuerdo. Yo no pienso como tú. No estoy de acuerdo con. No tienes razón. No creo que con el subjuntivo. No pienso que con el subjuntivo. Hay distintos tipos de textos que nos hacen formar una opinión. A continuación, vamos a ver un memorando circulado por una empresa sobre un tema en particular. Los empleados tienen mucho que decir al leerlo. Memorando para la conducta de los empleados. Abogados Jeffersons S.A. Etiqueta en el baño. A atención de todos los empleados. Esto ha llegado a nuestra atención que muchos empleados están creando molestias a otras personas en los baños. El presente memo es para informar a todos los empleados en materia de usar los baños del edificio. Se debe mantener el baño limpio después de usarlo. Se debe limpiar el asiento si se ha sido mojado para no causar inconveniente al otro que lo va a usar después. No se debe hablar con la persona de al lado cuando uno está en el urinario. Además, se debe ser respetuoso y mantenerse la mirada hacia arriba y adelante en el urinario. Si los urinarios están ocupados, se debe esperar cerca de los lavabos y no ponerse a pie justo detrás de la persona quien está ahí. Es buena higiene lavarse las manos con jabón y tirar los pañuelos de papel en las papeleras. Se espera que todos los empleados sigan estas sugerencias por parte de la administración para un mejor manejo de la empresa. Gracias. Director de RRHH. En realidad, lo que hacen los empleados es contestar o valorar lo dicho por el consejo directorio de la empresa.
Ahora vamos a aprender las expresiones que nos ayudan cómo registrar una contestación o una valoración de lo dicho. Es evidente, es un hecho, es impensable, es raro, es un desastre, es una vergüenza, es lamentable, es una chorrada, es verdad, es normal, es necesario, es impensable, es cierto, es obvio, es justo, es injusto, es imposible, está claro, es obligatorio, es horrible, es lamentable, está comprobado, es cosa sabida, es una gilipollez. Contestación es cuando se contesta afirmativamente con lo dicho. Formación de opinión. Está claro que Nuria no sabe cómo llevar adelante esta empresa. Contestación más que más indicativo. Valoración es cuando se da su propia valoración de un hecho al expresar su opinión. Es horroroso que la empresa imponga unos mandatos innecesarios sobre nosotros. Valoración más que más subjuntivo. Siguiente es un informe de UNICEF que habla de la situación y salud de las mujeres en el mundo. La situación de las mujeres y las niñas, hechas y cifras. El género y el VIH o SIDA. Cerca de un tercio de todos los adultos que viven con el VIH o SIDA tienen menos de 25 años y 2/3 partes son mujeres. En el África subsahariana, las niñas se contagian antes y más rápidamente que los muchachos. En el grupo de edad de entre 15 y 24 años, hay 2 niñas infectadas por cada muchacho. Los estudios indican que, en comparación con las mujeres que tienen algún tipo de estudios posteriores a la primaria, las mujeres sin educación son 5 veces más propensas a carecer de información básica sobre el SIDA. Se estima que en 2002 unos 800,000 niños y niñas de menos de 15 años se han infectado con el VIH, en una gran mayoría, 90%, como consecuencia de una transmisión de la madre al hijo. En 2001, el UNICEF y sus organismos aliados en las Naciones Unidas apoyaban 80 programas en 16 países para ayudar a las madres a evitar transmitir el virus a sus hijos. Entre 1999 y 2000, estos programas alcanzaron 300,000 nuevos usuarios. Género y educación de las niñas. Más de 110 millones de niños en el mundo, 2/3 partes de los cuales son niñas, no van a la escuela. De los 875 millones de analfabetos que hay en el mundo, 2/3 partes son mujeres. Durante el decenio de 1990, la paridad de género en la matriculación en la escuela primaria mejoró en todas las regiones a nivel mundial y en cerca de 2/3 partes de los países
sobre los que se dispone de datos. El UNICEF está apoyando a 25 países para acelerar el avance hacia la obtención de la paridad de género en la matriculación en la escuela primaria en 2005. La mitad de las niñas que viven en países en desarrollo, con la excepción de China, estarán casadas cuando cumplan 20 años. Aumentar el tiempo que las niñas pasan en la escuela es una de las mejores maneras de apoyar un matrimonio más tardío y elegido. Género y violencia contra mujeres y niñas y cuestiones relacionadas con la protección de la infancia. Los datos muestran que al menos 1 de cada 3 mujeres ha sobrevivido a alguna forma de violencia basada en el género, muy frecuentemente por parte de alguien de su propia familia. Las niñas de entre 13 y 18 años de edad constituyen el grupo más numeroso en la industria del sexo. Se calcula que cerca de 500.000 niñas de menos de 18 años son víctimas de tráfico sexual cada año. La mutilación genital femenina afecta a 130 millones de niñas y mujeres en todo el mundo y pone en riesgo a 2 millones cada año. El predominio de esta mutilación se estabilizó en niveles por encima del 90% en muchos países durante la última década, con pocas mejoras en el transcurso de los años. El UNICEF apoya los esfuerzos por fortalecer el conocimiento y la comprensión de la violencia y los malos tratos basados en el género en muchos países y aborda la necesidad de la reforma de sistemas jurídicos y políticos. En algunas culturas, la preferencia por los niños tiene como consecuencia la selección prenatal del sexo y el infanticidio de niñas. En la India, por ejemplo, hay 933 mujeres por cada 1000 hombres, lo que implica 40 millones de mujeres desaparecidas. Género y la tasa de mortalidad derivada de la maternidad y otros problemas relacionados con la salud. 1.400 mujeres mueren cada día por causas relacionadas con el embarazo, el 99% en países en desarrollo. En el África subsahariana, una mujer tiene una posibilidad entre 3 de morir al dar a luz. En los países industrializados, el riesgo es de 1 por cada 4.085 mujeres. Las muertes obstétricas directas constituyen cerca del 75% de todas las muertes derivadas de la maternidad en los países en desarrollo. Actualmente, el UNICEF apoya los cuidados obstétricos directos en los 12 países con la tasa más alta de mortalidad derivada de la maternidad. Emergencias. Más del 80% de los 35 millones de refugiados y desplazados en el mundo son mujeres, niños y niñas. Las emergencias ponen a las mujeres en peligro de sufrir actos de violencia y abusos sexuales extremos. En Ruanda, por ejemplo, 2.000 mujeres, muchas de las cuales han sobrevivido a una violación, han dado positivo en la prueba del VIH durante los 5 años que han transcurrido desde el genocidio de 1994.
Localiza la siguiente información en el informe en el texto. Existe infanticidio de niñas que causa problemas de un equilibrio en cuanto a proporción de sexos. Un promedio de 2 chicas por cada un chico está infectada por SIDA en África subsahariana. Complicaciones relacionadas con el embarazo matan a casi 1.386 mujeres en los países en desarrollo cada día. Hay más analfabetismo entre las mujeres que los hombres. Más de 500.000 de niñas menores de edad son víctimas de tráfico sexual. La proporción de las mujeres y niños es mayor en los desplazamientos causados por las guerras o los genocidios. Escucha y marca verdadero o falso en el texto. Son las opiniones que han formulado unos lectores después de leer los datos. Las opiniones expresadas pueden ser correctas, llevar razón, pero no necesariamente relacionados con el texto. Marca solo las opiniones que se relacionan directamente con lo que dice el texto. Según lo que he leído, hay más mujeres que se infectan de SIDA que los hombres. Considero que es muy importante que las niñas se mantengan en la escuela por más tiempo y que se casen tarde. Estoy segura de que el esfuerzo de UNICEF para obtener una paridad de género en cuanto a la matriculación en la primaria será fructífero. Dudo que se pueda hacer mucho en cuanto al infanticidio de niñas. Me parece horroroso que todavía exista la dolorosa práctica de mutilación genital en algunas partes del mundo. Yo diría que existen muchas posibilidades de prevenir SIDA en las mujeres. Aquí hay unas expresiones que nos ayudan en expresar nuestra opinión. Todos van con indicativo. Me parece que, desde mi punto de vista, pienso que, creo que, según lo que he leído, en mi opinión, a mi modo de ver, opino que, considero que, yo diría que. Debate. La neutralidad de la realidad. Hace unos meses, el regulador de telecomunicaciones de la India salió con un documento de consulta sobre el crecimiento de over-the-top jugadores como WhatsApp o Skype y está mirando la exploración de un marco regulatorio para estas aplicaciones. Esto es debido al gran debate que tuvo lugar en el país sobre la neutralidad de la red. En esencia, la neutralidad de la red implica que todo el paquete de datos de Internet debe ser tratado por igual, que no debe haber carriles rápidos o lentos para Internet, o que los usuarios deben pagar de manera diferente para acceder a algunos sitios web. El concepto de la tasa cero garantiza que el proveedor del servicio de Internet podría declarar un servicio o una aplicación libre y por lo general se trata de servicios con los que la empresa tiene contratos. La iniciativa de Facebook Reliance bajo la iniciativa Internet.org es un sistema de tasa cero donde la idea era proporcionar cientos servicios como Facebook, ClearTip, NDTV, etc. de forma gratuita para los usuarios en cierta parte del país.
A continuación, damos las propuestas redactadas en la Unión Europea y en los Estados Unidos sobre este tema tan polémico. ¿Cuál es tu opinión? El caso de la Unión Europea. En una propuesta que la ubica del otro lado del debate, la Unión Europea planea evaluar un sistema de conexiones a Internet de 2 velocidades, de acuerdo a una iniciativa propuesta por Letonia, según The Financial Times. De esta forma, la medida permitiría que los proveedores ofrezcan planes diferenciales para que los usuarios accedan de forma más rápida a determinados contenidos y servicios. La propuesta aún se encuentra en su primera etapa de desarrollo, ya que debe ser aprobada por los representantes de los 28 miembros de la Unión Europea. Luego de este paso, recién podrá ser debatida por la Comisión y el Parlamento del viejo continente para luego convertirse en ley. El acceso a Internet y la neutralidad de la red para nuestros usuarios es una meta importante. La cuestión está en definir cuáles son aquellos servicios especiales, dijo Günther Oettinger, jefe de asuntos digitales de la Unión Europea, citado por The Wall Street Journal. El funcionario europeo se refiere a los servicios over the top, como suele denominar a aquellas plataformas multimedia de distribución de contenidos sobre Internet, tales como servicios de streaming como Netflix y Spotify, y además de los chats móviles, WhatsApp y similares. El caso de los Estados Unidos. El presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones estadounidense, FCC, según sus siglas en inglés, Julius Genachowski, propuso nuevas normas que requieren que los proveedores de Internet respeten la neutralidad de la red. Internet es una extraordinaria plataforma para la innovación, la creación de trabajo, la inversión y oportunidad, dijo Genachowski en el discurso publicado en el sitio de la FCC, que pronunciará en el Centro de Reflexión Brookings Institution en Washington. Además, destacó que es vital que salvaguardemos una red libre y abierta. Las observaciones de Genachowski suponen su primera gran intervención sobre la polémica cuestión desde que asumió el cargo y probablemente provoque una encendida reacción de los proveedores de acceso a Internet que tradicionalmente se han opuesto a la intromisión en el manejo de sus redes. De esta forma, el funcionario propone añadir 2 nuevas reglas al conjunto que guía a la FCC en su enfoque por mantener una Internet abierta. La primera norma impedirá que los proveedores de acceso a la red discriminen contenidos o aplicaciones mientras permite una gestión razonable de la red. La segunda norma busca asegurar la transparencia de los proveedores de acceso sobre las prácticas de gestión de la red que implementan. Estas nuevas reglas tienen por objetivo impedir que los proveedores de acceso a Internet bloqueen o reduzcan la velocidad de transmisión de ciertos contenidos, tales como vídeos u otras aplicaciones que consumen una gran transferencia de datos y que pueden colapsar sus redes. Sin embargo, diversas empresas y grupos defensores de los consumidores apoyan la decisión del gobierno de resguardar la neutralidad del Internet porque consideran que eso impedirá que las compañías privadas interfieran con la transmisión de diversos contenidos por la red. Así, en este módulo has aprendido a expresar opiniones tras leer distintos textos como artículos de prensa, informes,
memorandos y reportajes, etc. Has aprendido a contestar o valorar lo dicho por los demás. Si quieres aprender más, debes leer el e-text, y también el e-text tiene otros enlaces de las páginas web si quieres aprender más sobre los temas que hemos cubierto en este módulo. Gracias.